Buenas noches, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo les Hola, va? ¿qué Ah, onda? bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, Bien, Aquí qué aquí, encerrados. bueno. aquí haciendo Sí, la, como se la debe. cuarentena. Pues sí, hay que mantenerse seguro siempre. Sí. Sí. O Digamos, sea, respecto a esta situación, no sé si han visto que, bueno, no sé si salen, pero a veces uno sale y afuera, no solo con las personas físicamente, sino incluso hasta como que en los medios se ven cosas que uno dice, muy sospechoso lo que está pasando. ¿Qué está pasando hoy en día? Sí, eso es cierto. sí, yo tengo un claro ejemplo de eso. ¿Qué Eh, viste? no sé si yo lo relaciono con esa estrategia de manipulación que hay va. Pero el día en que mataron a Frank Rama, Ramazzini, fue el día en el que el presidente hizo un alboroto porque recibió unas amenazas de esta banda criminal de la Mara MS, la Mara Salvatrucha. Y supuestamente dice que el Ministerio Público tiene grabaciones de unas pláticas que tuvieron estos mareros y que en donde iban a hacer un plan de venir y matarlo. Y creo que hizo mucho escándalo como para tapar, para tapar ese asesinato de este activista que era uno de los que tenían eh, bastantes acusaciones hacia el gobierno y el presidente en especial, ¿verdad? Pues, pero eso también no fue cuando fue lo de la cadena, que dicen que por eso se hizo a cierta hora como que para cubrir la muerte de él. Exactamente, eso es. Es Interesante. cierto, Es, ese día hubo cadena. No me acordaba que haya habido cadena ese día, ese mismo día. sí, si no O estoy sea, esto es mal, como, ujú, ¿ah? Bueno, esto es como manipulación, bueno, no sé si decirlo informática, pero o sea, es manipulación porque nos quieren ver la cara pensando que pueden engañarnos facilito. ¿vos te Y esto es referís a la manipulación mediática, ¿no? exacto. Así se llama. Sí, mira, yo lo que tengo entendido, por ejemplo, de la manipulación mediática es que es un suministro de noticias hacia los medios de comunicación, ¿va? Por ejemplo, las noticias se difunden a la audiencia o en este caso al pueblo, pero son ciertas cosas que quieren que se sepan, no todo, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Lo que te Es decía yo como la de, famosa caja ajá, china, ¿no? sí. Sí, cabal, como la película que vimos, sí. Exacto. Sí, lo que yo te decía, lo de Yamatei, esta es la táctica de distracción, que es formar una cortina con un evento de mayor importancia, entre comillas, a lo que en verdad quieren que sepa la gente, ¿verdad? Ujú. Como el asesinato este. Esto viene o lo hacen regularmente con decisiones de política, economía, cosas que van a afectar gravemente al país, no quieren que el pueblo lo sepa. Eh, Otras cosas que he visto es como el CACID viene y protesta contra el gobierno para que no venga y les ponga un tope a los precios de los medicamentos. No sé si se han dado cuenta ustedes. No, no Sí, me había dado cuenta, últimamente, qué interesante. La verdad sí, porque es como que generan cierta, cierto inconveniente con eso, para decir que no están de acuerdo y que se deben de mantener los precios, que no se deben de poner tope para que no se pierda la calidad de los medicamentos. Y yo creo que que es generar conflictos y después darle una falsa resolución. Resolución que en verdad no es resolución, porque al final de todo nos afecta a todos que los precios de los medicamentos aumenten y no todos estén accesibles para todo el pueblo, ¿verdad? Ujú. sí, económicamente, o sea, estamos muy afectados. Sí, económicamente nos afecta mucho. Hablando de economía, pues yo he visto, bueno, el año pasado,
cuando empezaba la pandemia, pues empezaba esto del estado de sitio y pues eso afectó bastante al país económicamente, donde se supone que durante el tiempo del año pasado, pues se bajó bastante la economía de Guatemala, pues, y supuestamente el gobierno prometió que iba a subir bastante este año. Pues esto es como, bueno, yo recuerdo los tipos de estrategias de manipulación, pues creo que esa es la manipulación gradual, que es una medida aceptada, pero aún así como que no nos quedan muchas opciones, o sea, no es como totalmente del agrado del público, del pueblo, pero aún así como que no nos queda mucha opción ni aceptarlo del parte del gobierno, es como algo necesario igual, porque quiera o no, pues evitaban contagios en cuanto a la pandemia, pero traía una repercusión que era lo de la disminución de la economía de Guatemala. De por sí, la economía de Guatemala es pende de un hilo y con la pandemia pues vino a perjudicar eso. Entonces, Y sabes que estaba sí. escuchando que dice que, por ejemplo, cuando empezó esto es lo que tú estás diciendo de la economía, que para poder recuperarnos tienen que pasar 5 años para volver a llegar como que al límite del año pasado. La economía. Según yo, bueno, es que como pues recuerda que hay un montón de información, pues, pero según yo, el endeudamiento del país va a llegar a, si no estoy mal, a una segunda o tercera generación de los guatemaltecos, o sea, de nuestros hijos, De hasta que nuestros ellos tengan nietos. hijos. Sí, ajá, creo que sí. Estarán Híjole. nuestros nietos. O sea, imagínate el nivel de endeudamiento que tiene el país. Sí, o sea, y no somos los únicos, pues se pasa a toda Latinoamérica, pero creo que nosotros también como somos un país tercermundista, pues se ve mucho más. Y por Sí. por la corrupción se ve más afectado en el país. También vi que, bueno, otro de los ejemplos que también vi fue que el año pasado, pues se recuerdan que daban estas cajas de alimentos Ujú. Sí, sí. Sí, y estos alimentos, pues cargaban cierta cantidad de alimentos para las personas y, bueno, era algo que ellos necesitaban, pero sin embargo, no era suficiente para mantenerlos. O sea, una familia completa no era suficiente, tal vez para una persona soltera, pues sí, pero no era suficiente porque vi que hay muchas personas que penaban por la llegada de de esas cajas de alimentos y que al rato ya estaban preocupadas por si les iba a alcanzar hasta el mes, al menos. Y era una medida que, o sea, no les quedaba otra opción a la gente. O sea, era era algo bueno, pero a la vez era algo malo. Porque eso sería como la estrategia de FIRIR, donde no les queda otra opción. O sea, es muy mala la opción que les dan, pero ni modo les toca que aceptarlo. Igual que con el bono de los mil quetzales, que cada mes iba bajando más y más cuando la gente más se inscribía con el recibo de la luz. Y al punto de que ya ni siquiera era suficiente para poder comprar más comida. O sea, con decirles que yo tengo, bueno, mi mamá aplicó y resulta que sí la aceptaron y lo más que le daban era 200 quetzales nada más. Imagínate Muy si ella poco. dependiera de ese dinero, hubiera sido muy poco. No creo que le hubiera casado ni la semana. Y no solo eso, también recuerdo que, por ejemplo, el segundo bono, porque se suponía que iba a ser cada mes y no se dio el siguiente mes, pasaron como 2 meses para que se volviera a dar. Exacto. Y me recuerdo que pasó como bastante tiempo en que no dieron nada. Ujú. sí. Sí, como tú decís, había muchas personas que estaban esperando eso. Lamentable, ¿verdad? Sí, muy lamentable. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Aparte de eso, yo creo que otra de las estrategias, ahorita que estamos hablando de todo un poco, está la de dirigirse al público como criaturas de poca edad. ¿A qué me refiero eso? Pues, por ejemplo, en el periódico, ¿verdad? Que a veces miramos en ciertas secciones como que hay una caricatura burlándose o dando una información. Eh,
pues esa es una manera de una estrategia, ¿va? De comunicar ciertas cosas también. Yo creo que es un arma de dos filos porque, por ejemplo, hay personas que tal vez están tranquilas o, sí, el pueblo está bien y mira este tipo de cosas y entonces ya se empieza a formular como que otras ideas, ¿verdad? Exacto. Sí, Sí, eso se mira mucho en los periódicos, ¿no? O sea, más que todo, creo que prensa libre no era. El bien, creo que es Pero lo tiene. prensa libre, que estos utilizan esas la tiras clave cómicas. de FO, creo que es algo así. Ujú. Cabal, eso es. ¿Alguien más quiere aportar? Cabal, ahorita que mencionaban esto de las estrategias, se me venía a la mente algo que había visto hace tiempo. Y, por ejemplo, yo al inicio recuerdo que cuando me lo explicaron no lo entendía, que era reforzar la autoculpabilidad. No sé si ya habían escuchado al respecto. No, ¿qué es eso? No. Fíjate que yo estaba viendo esto, al principio no lo entendía, pero luego entendí que es cuando nosotros como personas a veces de alguna situación o alguna desgracia culpamos a otra persona y libramos al Estado de la responsabilidad. Y yo decía, ¿será que esto pasa en Guatemala? Pero, por ejemplo, hace poco miraba algo similar con las manifestaciones, que por ejemplo, no digo que todas las personas, pero había cierto grupo de personas que le echaba la culpa no a la manifestación, sino a los manifestantes, porque hacían tráfico o por algo que ellos hacían cuando al final no apoyaban como que el fin que era el Estado, sino le echaban la culpa a las personas y yo decía como que, wow, qué loco porque al final entre nosotros mismos nos estamos manipulando. Yo Exacto. Es, creo que ignoramos muchas cosas, ¿verdad? O solo miramos lo que a nosotros nos conviene. Exacto. Sí, sí, porque incluso, digamos, mencionando esto de lo que nos conviene, hay otra estrategia que es como conocernos a nosotros mismos, como así. Digamos, yo creo que es un tema muy crítico tocarlo, pero por ejemplo, yo he escuchado que en las iglesias están en contra, o tal vez no en contra, pero esta situación del COVID lo ven de diferente manera. Recuerdo que hace poco alguien me mencionaba que quería vacunarse, pero otra persona, debido a su religión, lo estaba como que incentivando a que no se vacunara. Tal vez, no sé cómo se maneja la religión, pero era como no te vacunes porque no está en la Biblia o no es de Dios. Y al final, entre nosotros mismos nos estamos manipulando. Tratamos como que de conocer a la persona y decirle como, no, mira, no, por ejemplo, a esta persona le dijeron, no, mira, no te vacunes porque no es de Dios o no está en la Biblia. Y puede que no estén viendo bien la situación. Es raro. Yo, sí, yo he visto eso en carne propia, que hay gente que se mete en la cabeza de que, bueno, en mi caso que yo soy evangélica, pues la gente dice, pues la sangre de Cristo me cubre, ¿va? Entonces a mí no me va a pasar nada, o sea, ¿O dónde sí, está tu fe? sí, ajá, cabal, ¿o entonces, dónde está tu fe? entonces pues la gente se mete eso en la cabeza, pero, o sea, la Biblia también llama a la prudencia, no me quiero meter en la religión ni en los pensamientos, pero la misma Biblia dice que pues hay que ser uno prudente, ¿va? Entonces como que para que se ande uno cubriendo con la sangre de Cristo y todo, pero haciendo las imprudencias de salir y juntándose con gente en masa y qué sé yo, pues es como también una imprudencia, ¿no? Porque si te contagias y siempre la persona, entonces es como medio contradictorio, pero no tendría que ser así. O sea, es que lo que parece Guatemala es mucha la ignorancia Sí, y la falta de información. Y esto de las aparte, vacunas, pues, ujú. sí, tienes razón. Aparte que tenemos un gobierno horrible, horriblemente, o sea, nos manipulan al 100%. Otro ejemplo que estaba recordando yo ahorita es justamente
y creo que también es de las estrategias, como lo había mencionado Berry, creo que es la que utiliza un aspecto emocional para, eh, que utiliza un aspecto emocional como para controlar a las personas, como que utiliza más eso que una reflexión, por decirlo así. ¿Cómo es esto? Cuando, no sé si vieron el día en el que vino un niño y le regala una alcancía al presidente. Y el presidente viene, estás en una conferencia con un montón de seguridad. Y viene, y viene un niño y le da la alcancía al presidente. El presidente empieza a llorar y se conmueve tanto que dice que no sé cómo puedo agradecerle a este niño o qué decirle a este niño. O sea, eso es demasiado tonto pensar que un niño, o sea, que dejen de pasar a un niño al presidente directamente, cuando él tiene un montón de seguridad. O sea, eso es pura mentira. Como Eso que es hay lo de algo menos. ¿Qué sospechoso. estaría Como ese que niño? ajá. Ajá, ¿y qué estaría haciendo ese niño a esa hora de la No, noche? Porque era en la noche, ¿no? y si te pones a analizar el video, te vas a dar cuenta en que cuando el niño le termina de decir a Yamate que le va a dar el dinero a la gente que necesita en la pandemia, vienen y agarran al niño y le han vuelto así rápidamente, como que ponete ahí o posa ahí, no dejan ser al Sí, el niño, niño se veía muy rígido. ajá, y el niño se queda así como que, ay, pero es que eso es demasiado, hacer como que venir y quitar el semblante de mal presidente, bueno, el hecho que el presidente está arruinando todo, a decir, Sí, es que él tiene sentimientos, es que, mira, se conmueve tanto con un niño así, eso es usar si al eso niño hubiera de escudo. pasado, Ujú. ajá, si eso hubiera pasado al inicio de la pandemia, tal vez la gente se lo cree. Sí, se lo Pero creo. ya a Yo estas me lo hubiera alturas, creído. en este año, si en este año hubiera, o sea, en este año, o sea, ya nadie se lo creía. Ya veían qué cara tiene él y ya nadie le cree nada con decirles que ya nadie espera realmente los mensajes de él, las conferencias, ya nada, o sea, ya no tiene la credibilidad del pueblo. Cierto, yo recuerdo que a principio de pandemia todos nos poníamos como que muy juiciosos para a la hora de que iba a dar una conferencia. Todos querían estar en sus casas ya sentados, cenando, viendo la conferencia, a ver qué decía, qué había de nuevo. Y ahorita ya no. Y ahorita ya ni siquiera estamos al pendiente de cuándo, a qué horas tocan las conferencias. Pero yo creo que esto tiene también mucho que ver con, por ejemplo, con lo de mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sí he escuchado de varias personas que por ejemplo, daba en la noticia, ¿verdad? O la página del gobierno de Guatemala de los controles de las personas que salen positivas y que dicen que los resultados que dan realmente no son ciertos porque tienen una cantidad mínima cuando la realidad es más. Exacto. Yo, sí, es cierto, este año más que todo el presidente veía mucho en las conferencias que yo lograba ver porque realmente no estaba atento. Él daba como cifras muy positivas, que no había casi nada de contagios, bueno, exagerando, pero eran como que cifras muy pequeñas. Pero en realidad, si se dan cuenta, había mucha gente alrededor nuestro que estaba contagiada. O sea, ellos nos querían ver la cara y, o sea, no sé, no sé o sea, con qué propósito querían ocultar las verdaderas cifras. Obviamente para mantener a la masa tranquila, pues, pero no sé. Sí, ¿sabes qué es otra cosa que no dicen? Por ejemplo, yo sí he escuchado de casos, ¿verdad? No de familiares, pero sí de amigos que han tenido COVID, que últimamente lo que han tenido que hacer es llevar a sus pacientes a hospitales privados y las cuentas son excesivas, pero esto es porque no hay noticias en donde diga que los hospitales están saturados, que no tienen los medicamentos, que no tienen la maquinaria y todo eso. O sea, mira todo lo que nos hacen ignorar por no dar la información que es, ¿verdad? Sí, es Va, que y no el solo eso, gobierno. Ujú. sino que también, por ejemplo, el estimular a que el público, pues al ser complaciente con la mediocridad, ¿a qué es esto? Mira, yo por ejemplo que si voy al mercado,
cada quincena, nos dicen pónganse las mascarillas, esténse lavando las manos, esténse desinfectando, ¿verdad? Y, por ejemplo, tú ves a los vendedores y ellos no tienen las mascarillas, las tienen como que de gorra, de bufanda o cosas así, y se quiere evitar Para los cubrir la contagios, papada. ¿va? Y no se puede, que no hacen caso. Exacto. Exactamente. Si es que al gobierno les conviene que nos mantengamos ignorantes. Eso es el objetivo de ellos, mantener al pueblo ignorante. Sí, así es. Pero mientras que sigamos en gobiernos corruptos, eso es lo que va a pasar. Sí, eso es cierto. Exacto. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo que quiera compartir? Ujú. No, por el momento no. Sí, yo Yo creo que tampoco. hasta esas son las únicas cosas que yo he visto que han sido así bien feas, ¿verdad? Sí. De lo que uno se da cuenta, ¿verdad, chicos? Yo creo que al final uno tiene que ser, no sé, consciente y saber diferenciar de qué tipo de manipulación está siendo controlado para tampoco, como dijeron hace rato, que no nos tomen como ignorantes. Y la verdad, Sí. todo lo que han hablado sí me sirvió mucho y ya lo voy a tomar en cuenta de ahora en adelante. Sí, yo creo que esto nos ayuda, ¿verdad?, a ver más las cosas y entenderlas mejor. Exactamente. Exacto. Y mantenernos siempre como, intentar mantenernos informados de vez en cuando, porque el gobierno eso quiere, que no nos informemos, porque algo que también que pasa mucho en Guatemala es que no lee, o no, no lee noticias, o no ve noticias. Entonces eso también. Entonces hay que intentar mantenernos informados en lo que podamos. Tienes toda la razón. Tienes Sí, razón. tienen razón. Pero bueno, chicos, muchas gracias ahí por reunirnos por este tiempo. Así que nos vemos otro día. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches.